Buenas tardes, mi nombre es Estefania Alejandra Marín y el día de hoy en compañía de Génesis y Luis Quintanilla vamos a hablar un poquito acerca de un tema muy interesante, el cual es sistemas en serie. Bueno, nos vamos a hacer la primera pregunta, ¿qué es un sistema en series? Para responder a esta pregunta, primero vamos a conocer una pequeña introducción acerca del tema. En la siguiente presentación conoceremos la definición de un sistema en serie y sus respectivas fórmulas para el desarrollo de un ejercicio. Dicha información fue analizada y recopilada del libro de Robert Mott y diversas citas bibliográficas, donde el sistema se clasifica en tres clases dependiendo de su diseño. En la clase 1 es cuando los sistemas se definen completamente en términos del tamaño de la tubería, la presencia de las pérdidas menores y el flujo volumétrico del fluido en el sistema. Luego tenemos lo que es la clase 2, que es su descripción se encuentra en términos de sus elevaciones, tamaño de la tubería, válvula, acoplamientos, la presión permisible en puntos determinados del sistema y así. Y por último tenemos el sistema en clase 3, donde se desea conocer el tamaño y las dimensiones de la tubería, por las cuales se va a transportar el fluido determinado, con un flujo volumétrico dado y con la caída de presión específica máxima debido a las pérdidas por energía. Ahora, los objetivos de esta presentación son identificar a simple vista un sistema de tubería en serie. Y el segundo objetivo que tenemos es determinar cuando es un sistema de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Ahora sí vamos a responder la pregunta, ¿qué es una tubería en serie? Podemos decir que un sistema de tubería en serie es aquel donde el fluido sigue una trayectoria única a través de él. Como podemos observar en la imagen, que podemos ver que las flechitas indican la trayectoria del líquido que lleva esta tubería. Y se le denomina tubería en serie a aquellos sistemas donde las tuberías pueden llegar a ser distintas en cuanto a sus secciones transversales. El fluido se desplaza por medio de una sola trayectoria continua que conduce el mismo caudal. Podemos decir que aquí, por ejemplo, en este sistema que nosotros tenemos, en el punto 1, los diámetros y el diseño de la tubería puede ser diferente al del punto 2 y al del punto 3, pero los tres puntos contienen el mismo caudal. Ahora, características de un sistema en serie. Esta es una forma para poder determinar si es un sistema de tuberías en serie. En el primer paso tenemos que el caudal que circula en cada una de las tuberías que componen el sistema es el mismo, o sea que no cambia. Y las pérdidas de energía por fricción en el sistema es igual a la suma de las pérdidas en cada tubería. O sea que en el punto 1 nos va a dar unas pérdidas por fricción, en el punto 2 nos va a dar otras pérdidas por fricción menores y en el punto 3 pérdidas por fricción todavía más menores. Esto quiere decir que ¿cómo podemos encontrar las pérdidas por fricción totales? Sumando cada una de las pérdidas por fricción de cada uno de los tramos. El análisis de estos sistemas y problemas de diseño se encuentran clasificados en tres clases. El sistema en serie se divide en tres, en la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Vamos a explicar el sistema de clase 1. En estos sistemas se definen completamente en términos del tamaño de la tubería, la presencia de las pérdidas menores y el flujo volumétrico del fluido del sistema. Para dichos sistemas, la ecuación de la energía, con el empleo de la superficie de cada depósito como punto de referencia, es la siguiente que nosotros tenemos aquí, que es la carga de la presión en el punto 1 más elevación en el punto 1 más la carga de la velocidad en el punto 1 más H sub A, menos H sub L igual a la carga de presión en el punto 2 más la elevación en el punto 2 más la carga de velocidad en el punto 2. Te voy a hablar un poco sobre lo que son los sistemas de tuberías de clase 2. En los sistemas de clase 2, su descripción se encuentra en términos de sus elevaciones, tamaños de tuberías, válvulas, acoplamientos, la presión permisible en puntos determinados del sistema, todo esto para conocer el caudal de un fluido que puede conducir el sistema en estudio. Se recomiendan tres enfoques diferentes para el diseño de sistemas de clase 2, los cuales se diferencian en cuanto a la complejidad del grado de precisión del resultado final. Bien, tenemos que dentro de los sistemas de clase 2 tenemos el método 2A, el método 2B y el método 2C. Vamos con el método 2A. En este procedimiento se utiliza para los sistemas en serie, en los que consideramos únicamente las pérdidas por fricción en la tubería, en la cual es utilizada una ecuación que se basa en los conceptos de Swamy-Jain, que incluye directamente lo que es el cálculo del factor de fricción. Tenemos el método 2B. Este método se emplea para sistemas en los que se encuentran pérdidas menores por accesorios, pequeñas en relación a las pérdidas más o menos grandes de fricción que hay en todo el sistema. Finalmente, si el rendimiento de nuestro resultado es satisfactorio,
el problema pues lo habremos concluido. Y vamos con el método 2C, que este método se utiliza para los sistemas en los cuales las pérdidas menores sí significan en comparación a las que son causadas por la fricción en la tubería. Ahora vamos con los sistemas de tuberías de clase 3. Un sistema de tuberías de clase 3 es aquel donde se desea conocer el tamaño de la tubería que conducirá cierto flujo volumétrico de un flujo dado, con una caída de presión específica como máxima a las pérdidas de energía. Se le conoce como el arreglo general del sistema, así como el flujo volumétrico que éste requiere. Bien, dentro de este sistema de clase 3 se encuentra el método 3A y el método 3B. Ok, en el método 3A se toma únicamente en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción que hay en la tubería. Entre ellos puede haber una diferencia de elevación, dentro del punto A hasta el punto B, ¿verdad? Y el método 3B, perdón, después de hacer una especificación tentativa del tamaño de tubería, se agregan pérdidas menores al análisis y se examina la presión resultante en el extremo del sistema, pues únicamente para garantizar que se encuentre dentro de los límites deseados. Les voy a explicar un ejercicio sobre sistemas en serie de tuberías. El enunciado dice así: la tubería compuesta, sistema de tuberías en serie ADCD, está constituida por 6.000 metros de tubería de 40 centímetros, 3.000 metros de 30 centímetros y 1.500 de 20 centímetros, y tenemos una constante C de 100. Como primer inciso nos piden calcular el caudal cuando la pérdida de carga entre AD es de 60 metros. Y como segundo inciso nos piden determinar qué diámetro ha de tener una tubería de 1.500 metros de longitud colocada en paralelo con la existente de 20 centímetros y con nodos en C y D para que la nueva sección C-C sea equivalente a la sección ABC con la constante C de 100. Para resolver el primer inciso vamos a utilizar la fórmula de Hansen-Williams, que dice que las pérdidas van a ser igual a 10.674 multiplicado por la división entre el caudal por la constante C elevado a la 1.852, todo esto multiplicado por la longitud de la tubería entre el diámetro elevado a la 4.87. Como nos piden calcular un caudal, debemos despejar para el caudal, dándonos una fórmula que dice que el caudal va a ser igual a las pérdidas entre la sumatoria de las longitudes entre los diámetros elevados a 4.87 multiplicado por 10.674, todo esto multiplicado por C elevado a la 1.852 y a su vez todo esto elevado a la 1 entre 1.852. Sustituimos los datos y nos da un resultado de 0.05897 metros cúbicos sobre segundo o 58.97 litros sobre segundo. Para resolver el segundo inciso también vamos a utilizar la fórmula de Hansen-Williams. Como primer paso vamos a determinar las pérdidas en el nodo de A hasta C, que nos da un resultado de 17.58 metros. Como en los nodos de A hasta C y en el nodo de C hasta D, la tubería es equivalente, es decir, que van a tener las mismas pérdidas. Como siguiente paso vamos a determinar el caudal en el nodo CD. Para ello vamos a decir que las pérdidas en el nodo de A hasta C van a ser iguales a las pérdidas en el nodo de C hasta D y utilizamos la fórmula de Hansen-Williams para encontrar el caudal. Despejando esta misma fórmula y utilizando la longitud del nodo CD y sustituyendo los datos vamos a tener un caudal de 0.03665 metros cúbicos sobre segundo o 36.65 litros sobre segundo. Se dice que el caudal en una tubería en paralelo va a ser igual a la suma de los caudales en cada tubería. Para conocer el caudal de un nodo de tubería en paralelo, se dice que va a ser la sumatoria del caudal C-C más la sumatoria del caudal CD. Por lo tanto, necesitamos saber el caudal de la tubería C-C, por ello que despejamos para ella y sustituyendo los datos nos dice que el caudal en la tubería C-C va a ser igual a 0.0232 metros cúbicos sobre segundo. Utilizando la fórmula de Hansen-Williams y despejando para el diámetro
y sustituyendo los datos, nos dicen que el diámetro para que la tubería C-C sea equivalente a la tubería AC, el diámetro debe ser igual a 0.1656 metros. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de este video.